Los mensajeros de Dios dan la voz de alarma, advirtiéndole al pueblo que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. No obstante, la mayoría de la gente está demasiado ocupada adorando a otros dioses como para prestar atención. Si la advertencia de un profeta no surte efecto, quizá lo logre una invasión brutal. Los reinos de Israel y de Judá están a punto de enfrentar todo el peso y el furor del ejército asirio. En el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria durante 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, le hizo un vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso, el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después, invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 contra Samaria, en el reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso, el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. No tomen prisioneros, aterroricen a los conquistados. Tales eran las prácticas comunes de los antiguos imperios. Con el fin de evitar la rebelión organizada, Sargón II de Asiria deportó a más de 27.000 personas desde el reino del norte de Israel hasta ciudades distantes, después de que las defensas de Israel se rompieron. Cualquier apariencia de una nación o un pueblo con una causa y una herencia común se había ido. En el reino del sur, en Judá, el joven rey Ezequías vio estos acontecimientos llevarse a cabo. ¿Cómo gobernar una pequeña nación cuando el mayor ejército del mundo está acampado en su frontera del norte? En el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre, Abí, era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. El Señor estaba con Ezequías y por lo tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior,
en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlo Eliaquim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Dicho esto, el comandante en jefe se puso en pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera, y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Senaquerib, rey de Asiria, envió a su comandante para intimidar a Ezequías, un rey fiel a Dios. Evidentemente excedido en número y enfrentado a una derrota brutal, Ezequías apeló al profeta Isaías. «Por favor, ora por la ayuda de Dios», el rey imploró, desgarrando su ropa y cubriéndose con cilicio en desesperación absoluta. Isaías, hablando en nombre de Dios, le aseguró a Ezequías que Dios eliminaría a Senaquerib y su ejército. Con todas las vías de evacuación cortadas, la humilde oración de Ezequías trajo resultados dramáticos. Luego, Senaquerib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él, así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: «Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda, te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso tú vas a librarte? ¿Libraron sus dioses a la gente, a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarvayim, o de Ená, o Ibá?» Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: «Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras.
Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado tus mensajeros a insultar al Señor. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras, y cuánto ruges contra mí, porque has rugido contra mí, y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adramelech y Sarezer, lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo, Esarhadón, lo sucedió en el trono. El mayor de los escritores proféticos, Isaías, comenzó su trabajo en Jerusalén, capital de Judá, el reino del sur, en el 740 a.C., poco antes de que el rey Usías muriera. Isaías alcanzó prominencia. Lo hizo durante el reinado de Ezequías, al ayudar al rey a detener la amenaza asiria, confiando solo en Dios. Dicha estrategia debe estar fundada en una fe sólida, como la roca, y este tipo de fe era la que Isaías practicaba y desarrollaba. Su llamado al servicio vino en una visión poderosa, un apropiado inicio para una vocación profética que se extendería por casi 60 años. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Los falsos profetas actuaban como consultores de relaciones públicas, midiendo su mensaje contra las expectativas de la audiencia. Sin embargo, los verdaderos profetas, como Isaías, simplemente hablaban la palabra de Dios sin doblegarse a las presiones políticas. Este profeta verdaderamente literario no era un mero narrador. El mensaje de Isaías contenía algunas malas noticias. Jerusalén caería. Una vez anunciado, era seguro que este suceso ocurriría. Presten atención, el Señor,
el Señor Todopoderoso retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Él retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador. Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia, su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Ay de ellos, porque causan su propia desgracia. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tu senda. El Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. El pueblo se alejó de Dios y se enfrentó a las consecuencias del exilio y la opresión. No obstante, la historia está lejos de terminar. Dios no se había olvidado de ellos, sino que anhelaba colmarlos con su compasión y su gracia una vez más. Las profecías de Isaías también predijeron que tras el juicio de Dios, los israelitas regresarían a sus hogares de Babilonia y reconstruirían su nación, revelando claramente que el Señor Dios estaba en control de los acontecimientos mundiales. En verdad, el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos. Así dice el Señor: en el momento propicio te respondí, y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures al país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos salgan, y a los que viven en tinieblas están en libertad. Ustedes, los cielos, griten de alegría, tierra, regocíjate, montañas, prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. A todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. Sabrás entonces que yo soy el Señor, y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. El futuro retorno prometido del reino de Judá iba a ser un precursor de algo mucho más glorioso que estaba aún por venir: el plan mayor de Dios de darle a su pueblo la libertad infinita y la gloria. Las profecías de Isaías terminaron con las promesas de un siervo sufriente, el Mesías, que guiaría a un glorioso reino sin fin. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna.
Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. En el interín, el fiel rey Ezequías murió y fue enterrado. Por desgracia, su hijo Manasés no siguió el ejemplo fiel de su padre. El reinado de Manasés apoyaba activamente las prácticas religiosas detestables y la opresión brutal. Las personas justas de la tierra debieron haber tenido gratos recuerdos de los buenos días anteriores de Ezequías, mientras que soportaban las traiciones y concesiones de Manasés. Continuará.